Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate Autónoma. Soy Daniela Mauriño y con esto damos paso a los titulares. Se realizó una entrevista al fundador de Infórmate Autónoma, César Orozco. Entrevista a la docente Marta Ricalde de la carrera de Arquitectura. Conoce sobre la creación de nuestro programa Infórmate Autónoma por César Orozco, antiguo productor general y quien nos brinda información inédita y exclusiva. Adelante, María Valdivia. Sean bienvenidos a Infórmate Autónoma. El día de hoy tenemos un programa especial y contamos con un invitado, quien es el fundador de Infórmate Autónoma. Bienvenido, César Orozco. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Sí, nuevamente acá en TV. Esperemos que esta entrevista sea de mucha expectativa. Bueno, enfocaremos esta entrevista en tu carrera de Ciencias de la Comunicación y cómo has dirigido el programa de Infórmate Autónoma. Claro. Como primera pregunta es, ¿cómo así decidiste estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación? Bueno, antes de estudiar la carrera como tal, yo tenía un sueño, o mejor dicho, quería ser un futbolista profesional, ¿no? Pero por cosas del destino y otros problemas que uno como ser humano no puede solucionar, llevé a cabo, mejor dicho, la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma del Perú. Para llevar a cabo la carrera, o que me guste bastante, empecé primero como escritor, ¿no? Me gustaba escribir diferentes tipos de historia en diferentes tipos de género, ¿no? En ese aspecto, cuando me presentaron la carrera, había una de las ramas que era prensa escrita, ¿no? Entonces me fascinó bastante cómo era la estructura, cómo se contaba la historia a través de una noticia. Y entonces de ese lado partí, ¿no?, a lo que es la carrera en sí. ¿Y tienes algún profesor que también te haya motivado a querer esta carrera? ¿O algún mentor? En inicio, ¿te refieres a manera general hasta ahora? Claro, o sea, aquí en la misma universidad, ¿tienes algún profesor que te haya dicho, wow, esta carrera es sorprendente tal vez? Bueno, en sí, un profesor que lo considero parte de mi motivación para seguir en la carrera es el profesor Javier Ávila, quien es el productor de Al Estilo Juliana, que con su sabiduría y su capacidad de poder enseñar me ha hecho pensar que la carrera no es solo comunicaciones, ¿no? La carrera es varias cosas. Y ahora, ya que estás en 7º ciclo, ¿qué es lo que has aprendido y has dicho, pucha, o sea, tal vez la carrera no era como lo imaginé, era completamente diferente? A inicio sí pensé que solo había lo que es redacción y tal vez periodismo, pero conforme pasaban los ciclos, entró lo que es de manera audiovisual, como son las series, cortometrajes, incluso microdocumentales, ¿no? También lo que es radio, ¿no? De radio me gustó lo que es ser locutor. Me gusta bastante a veces locutar, en ocasiones lo hago en mi casa. No he sacado por ahora un proyecto como tal porque no lo considero importante por el momento, ¿no? Lo considero un gusto. Bueno, y también siguiendo con lo que son tal vez cortometrajes, fuiste bicampeón en el festival de lo que organizó la universidad. Cuéntame cómo fue la experiencia de dirigir 2 cortos y qué te enseñó. Bueno, en inicio el primer cortometraje fue Señor Ten Piedad y el segundo fue ¿Quién es Gabriela?, ¿no? Hablando sobre el primer cortometraje, Señor Ten Piedad, lo hice con mis padres, ¿no? En ese entonces, un ciclo antes, yo había tenido que hacer junto a mi grupo una miniserie que se llamaba La Última Noche, que era alrededor de 3 capítulos de cada uno 20 minutos en 4 meses. Lo que consideré con mucha presión, porque tenía que entregar en sí los capítulos al final del curso. Entonces pensé que era demasiado para mí, ¿no? Quería darme un tiempo. Pero en ese lapso, cuando quería darme un tiempo, mis padres vieron un poco más sobre lo que era la carrera, ¿no? Y me preguntaron si yo
podía hacer un cortometraje con ellos, ¿no? Lo cual, la idea me fascinó porque mayormente cuando hacemos un cortometraje lo hacemos de repente con los amigos o con parte de compañeros de producción, ¿no? En este caso lo hice con mi familia y la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Y bueno, cuéntame cómo nació la idea de Señor Ten Piedad. Señor Ten Piedad nace a partir de una conversación que tuve en un taller con el guionista literario Yacine Bojamunde, quien es el guionista de Al fondo hay sitio, quien anteriormente había hecho este tipo de cortometrajes, ¿no? Así tipo peruanos, un poco más peruanos, de este tipo dramáticos, lo cual me gustó, ¿no? Y de eso parte la historia, ¿no? Que es sobre un periodista que trata de salir adelante y en una de esas tiene una noticia clave para poder, digamos, salir a la luz, brillar. Pero al hacer la noticia como tal, tiene un problema con un sicario o un parte de la zona. Y ahí es donde parte. Bueno, a mí me recordó también una película algo parecida, de Tinta Roja, ¿no? Sí. Claro, de Tinta Roja. Sí, antes de verla, de hacer el cortometraje o de hacer el guión literario, me guié de esas películas, ¿no? Porque representan un poco más sobre lo que es el periodismo en el Perú. Sí, o sea, de cómo a veces tal vez en la universidad te lo pintan de una forma, pero ya cuando sales a campo, a veces te topas con la realidad, ¿no? De lo crudo que Claro, puede llegar a ser. la práctica es diferente en lo que es periodismo, digamos, ¿no? Sí, y bueno, también continuando, ¿cómo afrontaste las críticas al ganar el segundo cortometraje que se dieron? Sobre quién es Gabriela, ¿no? Sí, bueno, yo el cortometraje lo hice junto a Dafne, quien siempre hemos sido así de puño en relación a los grupos, con también mis compañeros Chelsea, Brian, André y Emilia. Fue bastante divertido, ¿no? Las críticas, porque no lo tomé a mal. Considero, bueno, con Dafne también nos reímos porque consideramos que si estás haciendo algo bien, las personas van a hablar. Entonces, por lo tanto, las personas hablaron bastantes cosas que no eran ciertos en totalidad, ¿no? Entonces, lo vimos de una manera de risas, burlas. Es algo gracioso para nosotros lo que fue la crítica con relación al cortometraje ¿Quién es Gabriela?, ¿no? Porque pensaban que era un plagio. Entonces, creo que no era digamos, lo adecuado, pero solo risas. ¿Y qué te enseñó esta faceta de hacer cortometrajes y también de concursar? Me enseñó bastante lo que es saber dirigir un equipo. Creo que fue mi primera vez que dirijo, o sea, mi primera vez que como dirigir a un grupo de 6, 7 personas y llevar a cabo un proyecto, ¿no? Que en este caso era un cortometraje. Entonces fue bastante, como siempre digo, está la presión, lo cual uno tiene que saber lidiarlo. Y de eso parte, ¿no? Entonces lo considero una experiencia bonita porque es como aprender a saber ser líder. Y bueno, coméntame, ¿cómo así te propusieron para que seas el productor de Infórmate Autónomo? Parte de por ejemplo, de los cortometrajes, partió desde el 4º ciclo que me gustó hacerlo. En este caso, lo de Infórmate parte desde el 5º ciclo, cuando tomamos el curso de lenguaje televisivo, ¿no? Es ahí donde conozco también al profesor Javier Ávila, quien me enseñó bastante, junto a su sabiduría y su forma de poder expresarte lo que es la carrera, lo que es el periodismo y lo que es dirigir. Entonces, con eso en mente y con las recomendaciones que me dio, llevé a cabo el proyecto de Infórmate Autónoma, ¿no? Obviamente no solo yo, sino también con mi coproductora, que en ese momento era Dafne Pascual. Y a ver, coméntame un poco cómo hacen dos personas para tener un mismo pensamiento y no chocar, ¿no? ¿Cómo hicieron en ese momento, tú y Dafne? Te diría que es mentira de que nunca no hemos chocado, o sea, siempre hemos chocado y siempre hemos tratado de saber lidiarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos pensamientos distintos y en este caso yo con Dafne siempre sabíamos hacer las cosas bien porque nos decíamos las cosas claras y llegábamos a un mutuo acuerdo, ¿no? No siempre, tal vez había una que otra pelea, pero al final llegábamos a un mutuo acuerdo. En este caso, de mi parte, yo era muy condescendiente
¿no? Con las personas, con los integrantes de Infórmate Autónomo. En caso de Dafne es un poco más directa, más recta. Y eso es un poco, o sea, curioso porque yo los conozco a los dos y yo siento que tal vez tú, o sea, tú eres como un poco más el serio y Dafne un poco más, o sea, en sí tienen esa misma vibra, ¿no? Pero Claro, en el fondo trato de verme serio para que al momento de llevar a cabo las cosas todo salga bien, ¿no? Entonces, como te mencioné, yo con Dafne éramos como el yin yang en Infórmate Autónoma y nos comprendíamos bastante, ¿no? Por eso el proyecto se sigue llevando a cabo y sigue, digamos, teniendo el éxito que queríamos nosotros desde el inicio. Y cuéntame cómo fue el proceso de hacer Infórmate Autónomo. O sea, ya tenían el logo, tal vez los colores, o cómo fue hacer el casting también. En sí empezamos de cero, porque como tal la directora nos unió, digamos, en febrero de este año y llevó a cabo 3 programas, ¿no? 2 de radio y 1 de TV. En ese entonces la directora me dijo a mí y a Dafne para llevar a cabo el programa Infórmate Autónoma, ¿no? Entonces, como tal, empezamos desde cero, junto al logo, los banners, los integrantes. Al momento de realizar los castings fue bastante tedioso porque había personas que no conocían mucho lo que es televisión, ¿no? Y durante ese lapso nosotros como tal ya teníamos el conocimiento y debimos no como tal, sino enseñarles. Sí, también fue de diferentes ciclos, entonces era como poder dirigir a un grupo ya más grande, pero también que todos tuvieran como el mismo conocimiento para que todo se echara a andar. Claro, ¿no? Creo que ese fue un reto, el reto de poder enseñarle a los de primer, segundo, tercer y cuarto ciclo que todavía no habían llevado TV, porque a partir, creo, del quinto ciclo es donde se lleva televisión. Y eso nos ayudó bastante, ¿no? A mejorar tanto como personas, cómo saber llevar a cabo un grupo, porque en fin en total somos 30, 35 integrantes, lo cual considero yo que es ya dirigir como una empresa, una mini empresa, ¿no? Entonces fue uno de nuestros retos, los cuales sí pudimos llevar a cabo. ¿Y cómo fue el momento de hacer las comisiones, mandarlas, ese momento? Teníamos en plan hacer el programa 1 hora, con 3 comisiones por cada reportero, pero vimos que no iba a salir a cuenta, ¿no? Porque era demasiada presión para aquellos que recién empezaban. Entonces nosotros poco a poco hacíamos que den primero una nota, después 2 notas y después un reportaje, ¿no? Llevar a cabo un proceso para todos los estudiantes, porque como te mencioné, no todos saben llevar lo que es el curso de televisión. Y también, bueno, ya siguiéndonos un poco más hacia todo lo que ha conseguido Infórmate Autónoma, ¿cuándo te diste cuenta de que ya era el momento de dar la batuta a alguien más? Creo que cuando uno, a pesar de haber fundado el proyecto, da un paso al costado, es cuando uno ya da todo de sí, ¿no? En un proyecto, cuando uno dice, creo que ya no tengo más ideas para poder llevar a cabo el programa Infórmate Autónoma, ¿no? Entonces bueno, yo lo consideré así, ¿no? Era hora de dar pase a nuevas personas que tengan más libertad de ideas, más creatividad. Y entonces desde eso partí, ¿no? Aparte que me mencionan que es como una crisis de los 20 que yo tengo, de repente tal vez por eso fue que quizás dejé un poco el programa. Pero como me ves, de alguna u otra manera sigo ahí en el programa dando indicaciones o recomendaciones. Y bueno, también es una pregunta, ¿cómo hiciste, como dices, tienes 20 años, eres joven, para manejar un proyecto tan grande con los estudios y tal vez en esa época también estabas trabajando las 3 cosas a la misma vez? Es cuestión de saber adaptarse, saber planificar más que todo, ¿no? Saber planificar tu trabajo, tus estudios, el programa. Y entonces traté de hacer un horario de toda la semana, como podía ser. Y creo que de alguna u otra manera, a pesar de haber hecho, me presioné bastante en otros aspectos. E incluso en ocasiones no dormía, ¿no? La carrera como tal, un comunicador a veces ni duerme mucho, ¿no? Hacemos siempre la pregunta, ¿qué es dormir? Porque siempre estamos ahí pendientes de hacer una cosa u otra cosa, porque así es el comunicador, ¿no? Le surgen las ideas a cada rato. Y bueno, ¿qué te enseñó Infórmate Autónoma?
Bueno, Informe de Autónoma me enseñó a ser un buen líder, o de mi parte considero que he sido un buen líder. Obviamente no solo, siempre lo hice con Dafne, siempre nos llevamos a cabo el proyecto. Y eso, ¿no? Más que todo, ser un buen líder, llevar a cabo al grupo, ¿no? A cada uno, porque como sabes, cada persona tiene diferente carácter, diferente personalidad, diferentes actitudes, y entonces hay que saber manejar uno por uno, ¿no? Bueno, y esta pregunta también sería, ¿qué vistes en Cielo y en Freddy para decir, ellos son las personas que deben de continuar con esto? Bueno, como lo comenté con Dafne también, creo que Cielo y Freddy de alguna u otra manera se parecen a nosotros. Bueno, yo considero que Cielo en el lado administrativo y Freddy en el lado técnico. Entonces consideramos también que eran unas personas con bastante compromiso, ¿no? Con bastante compromiso, con bastante responsabilidad, bastante puntualidad. Entonces era el chico y chica que no iban a dejar de lado el proyecto, ¿no? Que iban a dar todas sus ideas, toda su creatividad para seguir el proyecto, ¿no? Para que el proyecto todavía siga en pie. Y bueno, continuando, ¿qué expectativas tienes tú para el futuro? ¿Nuevos retos? Ya, con referente a los retos, bueno, por el momento me he dado un descanso, no pienso mucho referente a qué podría ser. Si bien es cierto, ahorita solo estoy esperando que terminen los cursos, los exámenes, los proyectos. Después de eso voy a ver en qué pienso, ¿no? Tenía la idea de hacer un libro sobre romance juvenil, que es una de las ideas que he tenido desde chiquito, ¿no? Por lo cual también empecé a lo que es la carrera. Bueno, y también te quería hacer una pregunta acerca de cómo ya has hecho cortometrajes y también has estado en producción. ¿Cuál los ves similar, diferente o cómo ves tu mirada acerca de estos dos enfoques? Bueno, hay mucha diferencia porque lo que es producción televisiva es al momento. Es a cada rato, más que todo tener pautado las cosas, ¿no? A diferencia de lo que es el cine, cortometraje, porque en eso hay un poco más de tiempo, ¿no? Te dan que 4 o 5 meses para realizar un cortometraje. En cambio, lo que es producción televisiva te dan 2 o 3 semanas para llevar a cabo una pauta, ¿no? O incluso 1 día, 2 días para llevar a cabo una pauta. Es dependiendo mucho de las noticias, ¿no? Dependiendo mucho del programa. Puede ser un programa tecnológico, magazine, noticiero, etc. Y ya para finalizar, ¿qué le aconsejarías a aquellos jóvenes que están cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación? Bueno, a los jóvenes como tal les aconsejo que sigan sus sueños, que primero pongan su pasión antes que sus gustos, prueben mucho de la carrera. Hay muchas cosas en la carrera, lo que es periodismo, televisión, marketing, publicidad, redacción, incluso prensa escrita. Entonces, prueben, ¿no? Varias cosas y traten, y siempre, sobre todo, sigan sus sueños. Muchas gracias, César. Me siento gustosa de tenerte aquí en el set. Y bueno, esto fue todo con el programa y la entrevista de hoy. La docente María Ricalde de la carrera de Arquitectura nos habla sobre su camino profesional a lo largo de su carrera y las dificultades que tuvo que atravesar para llegar a donde está. Sean bienvenidos a una emisión de Infórmate Autónoma. Mi nombre es Yubiri Muñoz. Esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a una invitada especial. Ella es Marta Ricaldi, docente de la carrera de Arquitectura. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida. Buenas tardes, Yuribi. Encantada de acompañarlos. Muchas gracias, profesora. Bueno, en esta oportunidad hablaremos acerca de su camino profesional. ¿Por qué eligió elegir la carrera de Arquitectura? Ya, es una historia que remonta todavía cuando yo era pequeña, ¿no? Como te comentaba anteriormente, encontré una ficha de Monopolio en las casitas de los hoteles, la verde, y un pedacito de acetato. Luego ya a los 14 años me sigo un curso de verano en Bellas Artes, de dibujo, grafito, acuarela además, y me invitaron a la universidad para que yo pudiera participar ya como universitaria a los 14 años, viendo el trabajo que yo realizaba. Pero como ustedes comprenderán, mis padres querían que yo acabe primero el colegio y tenía un poco de temor que me desvíe un poco con el tema, me distraiga de lo que era el estudio. Y al terminar el colegio,
sí ya vi una alternativa bastante cerca a lo que tenía, porque mi vocacional salía administración, salía arquitectura, salía ingenierías, y yo elegí arquitectura. Entonces, desde muy pequeña le estuvo gustando esta carrera. Claro, era la que se acercaba más a lo que a mí me llenaba y me gustaba, ¿no? Como persona. ¿Qué dificultades tuvo durante la carrera profesional? Ya, bueno, algo que me parece que no es que es un poco relevante era la dificultad para llegar, porque mi facultad, yo soy egresada de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, que de Monterrico, la facultad, y sí, el llegar a la universidad era un problema, porque ahora hay mucha facilidad de movilidad, pero en ese entonces solamente había una movilidad que me llevaba, que era un transporte público y encima con los materiales. Una alternativa. Luego, al final de la carrera, en el último año de carrera, sí me tocó trabajar y estudiar, y es bastante demandante, pero sí se puede realizar, ¿no? Yo trabajaba en la Municipalidad de Lima, ¿no? Metropolitana, en la sede misma, en el Palacio de Gobierno, que está el Palacio de Gobierno también, y llegaba desde Monterrico hasta mi centro de trabajo, y esa era un poquito la dificultad, las distancias. Por la distancia, y también invierte también los pasajes y todo eso, ¿no? Claro, el tema económico al final me obligó a trabajar y estudiar, ¿no? Mis padres me apoyaron en todo, yo no me puedo quejar, pero tenían un esquema de apoyo, y ya los últimos años me tocó trabajar y estudiar. ¿Qué tan gratificante fue la experiencia a lo largo de su carrera? Ya, los primeros años de aprendizaje son muy demandantes. Es una experiencia nueva porque siempre vas aprendiendo. Bueno, después también, pero los primeros años más, ¿no? Todo te sorprende. Hay que adquirir todos los conocimientos de todos los profesionales que tienes alrededor y escoger los que se van a quedar contigo y los que vas a ver como experiencia solamente. Bueno, he tenido suerte, he trabajado en instituciones del Estado, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, he trabajado en el Banco de la Nación, los más resaltantes, ¿no? En municipalidades he trabajado en la Municipalidad de La Victoria, en la Municipalidad de Surco, en la Municipalidad de Ate, y he tenido gratas experiencias, ¿no? He trabajado mucho tiempo en campo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las obras para ornato, en el embellecimiento de la ciudad, y también el acceso a lo que ahora llamamos espacios públicos, por ejemplo, parques, veredas. Yo trabajaba en Surco, por ejemplo, en servicios a la ciudad, era arquitecto supervisor y tenía las cuadrillas de construcción civil, o sea, era construcción, se llamaba albañilería, no sé si estoy con el preciso nombre, mucho tiempo. También teníamos carpintería de madera y metálica y parchefono, que eran los parchados de las vías. Entonces todas las cuadrillas estaban a mi cargo y salíamos a hacer las supervisiones por todo. Surco es bien grande, ¿no? Por todos los sectores de Surco. Muy gratificante, y también poder contactar directamente con la población. Eso ya viene dentro de la carrera y es la parte que yo escogí un poco más al inicio, ¿no? Sí desarrollaba la parte de gabinete, pero más la parte en campo de acción y gestión. ¿Cuál fue su primer trabajo después de terminar los estudios? Ya, el primer trabajo fue en el Ministerio de Educación. Tuve la suerte de poder trabajar en unos proyectos que era educación a distancia. Mire, desde ahí ya venía el temita de educación. Entonces viajábamos a puntos muy alejados, a caseríos, que nunca hubiese podido llegar, ni pensar que iba a llegar. Fui al norte, por ejemplo, en Tumbes, a Tutumo, también el nombre nomás dice dónde queda. Luego pude viajar al norte, pero centro, que era Ayabaca, y a otros puntos también de Perú, ¿no? Era más costa norte, ¿no? Y ahí podíamos ubicar, no había internet como ahora, y era donde íbamos a poner la antena para que llegara la señal, era con videos. No sé si ustedes, porque ustedes son jóvenes, ¿no? Llegaron a las caseteras, a los videos, a los VH. Entonces, ¿dónde íbamos a poner la antena para que transmitieran la señal de enseñanza? Era ya un primer paso
de lo que ahora ocurrió en la pandemia para poder educar a los chicos a distancia. Entonces nosotros ubicábamos la edificación, dónde iba a poder ir la antena y dónde iba a poder ubicarse la infraestructura para poder darse estos temas. Ese fue el primer trabajo que tuve, primerito. Y bueno, yo llevé un poco paralelo el tema de la familia y el tema de la carrera, ¿no? Entonces yo tenía a la niña, me recuerdo, pequeñita, todavía le estaba dando el lactar y aún así me iba a mis trabajos, a mis viajes. Ese es un compartir al inicio un poco difícil, pero todo se puede con organización. Y con mucho esfuerzo también, ¿no? Luego del esfuerzo ya llega la recompensa, ¿no? Claro. Luego ya comencé a experimentar, luego del Ministerio de Educación, trabajé en el Banco de la Nación. Estoy dejando lapsos porque de camino he trabajado también, por ejemplo, en la SAT, era el Servicio de Administración Tributaria, y hacíamos lo que era la evaluación de la infraestructura para los tributos. En varias empresas llega vencedor, no recuerdo ahorita, era hace mucho tiempo. Luego también he trabajado cuando hacen el estudio inmobiliario para saber cómo va el estudio inmobiliario con respecto al mercado, ¿no? En Capeco. Muchos años, y me permitía esa dualidad de familia y trabajo, ¿no? Porque eran proyectos. En el Ministerio de Educación he trabajado interiormente dentro de oficinas y también como consultor externo, y me ayudaba mucho con esa dualidad. Y era las 3B, le digo yo, ¿no? Era rentable, era un trabajo muy, muy enriquecedor porque viajaba, me encanta mucho viajar. Imagínate, viajar haciendo lo que quieres y ayudando, ¿no? A comunidades donde la gente no llega, ¿no? Entonces, me sirvió mucho esa etapa del Ministerio de Educación, me gustó muchísimo. Luego paso al Banco de la Nación, y en el Banco de la Nación es similar, pero ya no son edificaciones de infraestructura educativa, sino ya es agencias de banco, remodelaciones. Tuve suerte de hacer obra nueva, no todos tienen esa suerte. Tuve un proyecto de obra nueva y bueno, también gerenciábamos por áreas, costa Sierra Selva, costa norte Sierra, le daban el encargo a cada uno de los arquitectos. A mí me tocó Sierra Centro. Pude viajar a Arequipa, Ayacucho, Cusco, también viajé. ¿Cuánto tiempo ya tiene trabajando en lo que es docente? Estoy desde 2017, llegué en todo este proceso de encaminarme, luego de salir del Ministerio Público, que trabajé en la gerencia de proyectos de inversión pública. Salgo de la gerencia, descanso un ratito, y en ese proceso de descansar, digo yo, proceso de oficina, me ofrecen la oportunidad de poder impartir algunas clases, ¿no? De manera como docente, no, de tiempo completo, ya me invitaron. Pero como yo recién entraba en este mundo de la docencia, yo no tenía todavía la maestría como para visualizar el campo, ¿no? Me gustó mucho, tuve una buena experiencia en el 2017, luego en el 2018 ya me quedo de planta y de ahí ya no salí de la parte fue la dualidad, docencia, proyectos privados, ¿no? o consultorías. Entonces de ahí ya no he parado hasta el 2023. He tenido la oportunidad de enseñar en varias escuelas, ¿no? En PC, UPN, Autónoma, que es mi casa base, sí, donde yo estoy, pero he tenido gratas experiencias en la parte de docencia. ¿Cómo se siente usted de poder trabajar en la Universidad Autónoma del Perú? Bueno, he tenido la oportunidad desde el 2021-2 con el cargo de coordinador de responsabilidad social universitaria, ya no solamente dentro del aula, sino cómo tener la experiencia de compartir y que los mismos estudiantes puedan aplicar el conocimiento de aulas en campo y aprovechar para poder apoyar a la población con lo que nosotros sabemos. ¿Cuál ha sido su mayor logro, profesora? Bueno, he tenido la oportunidad de ser gerente en varias instituciones, pero más que la gerencia, cómo a través de estos trabajos poder ayudar a la población. La gerencia fue un logro muy importante porque era un poco más mega cómo poder apoyar. Te voy a dar un ejemplo por qué, ¿no? Me tocó, por ejemplo, viajar a Pucallpa, y en uno de los caseríos me decía la población que como ellos no tenían oficina en un caserío de Pucallpa, ellos no podían hacer las denuncias. Ellos son muy violentos en la selva, ¿no?
Entonces mataban a las personas y no tenían dónde poder hacer el informe para comunicar qué es lo que estaba pasando ahí. Tenían que viajar y pagar una movilidad que les costaba 200 soles, que para ellos era muy caro, porque tú sabes que todos los peruanos necesitamos la misma calidad de vida, ¿no? Por ahí he continuado el tema de la responsabilidad social. Bueno, en este caso me ha tocado universitaria, pero yo ya la veo desde antes, como profesional particular, ¿no? Independiente, pero ahora sí lo puedo transmitir a los que estén interesados, porque es algo que te tiene que nacer, no lo puedes obligar. Pero si tú lo educas, tú lo haces la conciencia, las personas van a llegar al fin que es de cada carrera, como ser un ciudadano, ¿no? Que apoya a la sociedad o contribuye dentro de su campo de trabajo. O sea, tú escoges tu carrera en lo que tú vas a hacer mejor, porque es tu don, le digo yo, ¿no? Tu don puede ser creativo, puede ser comunicativo, como en este caso, y cómo vas a ayudar a la sociedad. Ese es el fin de cualquier carrera, y por ahí voy yo para la enseñanza, no solo el conocimiento. Exactamente. ¿Y cómo usted se ve de acá a 5 años o 10 años? ¿Siente que falta qué es lo que le falta por lograr, quizás, no? Yo he tenido muy buenas experiencias dentro del campo laboral y cada vez me ha permitido dar un paso más, ¿no? En este caso, bueno, estoy detrás de complementar el tema de la docencia, la parte de investigación, por ejemplo, que es un tema que sí estoy un poquito ahí descubriendo. Echándola ahí. En la parte de investigación me gustaría ese campo complementarlo más y, como te digo, contribuir con ese conocimiento para poder transmitirlo, ¿no? Ese es mi fin. Personalmente, bueno, me veo acá un poco más tranquila porque también tengo ahí mis metas personales con mi familia, ya terminando con mis hijos, que son mi logro más grande, ¿no? En ese sentido, la parte profesional me ha ayudado a ese logro. He conseguido hasta el momento que sean personas sí productivas en la sociedad. Digo productivas porque quiero que lo que cada padre quiere es que su hijo sea bueno y un ente productivo en la sociedad, en lo que haga lo mejor posible. Claro, siempre los padres van a querer lo mejor para sus hijos, y qué más decir de que usted sea ejemplo para ellos, ¿verdad? Sí, ese es un tema que has tocado muy importante. Ellos hacen lo que ven, no lo que les dicen, sino lo que ven, y esa parte es bien, bien importante. ¿Qué recomendaría a los estudiantes, a los que recién están empezando, bueno, en el estudiar en la universidad, y a los que también están ya por culminar y le falta a algunos 1 año, medio año quizás? ¿Cuál sería su recomendación? Para los que inicien con ganas y que sean como esponjitas, ¿no? Que quieran aprender. Hasta el profesor que ellos no quieren es para sacarles el jugo. Siempre tú tienes que ver cómo adquirir más conocimientos de la mejor manera, ¿no? Entonces, toma lo positivo, y lo que no es tan positivo, míralo pasar, pero lo positivo, todas las personas tienen positivo y tienen algo que enseñar. La carrera es un medio para nosotros poder actuar dentro de nuestro campo, pero tenemos que ser más abiertos con los conocimientos. Si te centras en tu carrera, tienes que estar al tanto. La cultura general es importantísima. Si no sabes qué pasa a tu alrededor, cómo aplicar tu carrera en el mundo es difícil. Entonces tienes que estar todo el tiempo que tú puedes enterándote, no solo de lo de tu carrera. Si tienes un tiempito, lee, escucha y saca tus propias conclusiones. Es importantísimo. Bueno, profesora, le agradezco por aceptar la entrevista. Bueno, siento que ha sido de mucho aprendizaje también poder conocerla a usted un poquito más, conocer el camino profesional a lo largo de su carrera, que ha sido la arquitectura, y ahora verla como docente me alegra mucho de poder conocer un poquito más de usted. ¿Cómo se ha sentido en la entrevista? Coménteme. Bueno, interesante. Espero poder contribuir con la entrevista para los alcances que quieren hacer ustedes dentro de la comunicación, y también que los estudiantes vean que la arquitectura o la carrera no solamente se quede en las aulas, sino como poder compartirla, ¿no? Dentro del trabajo, sí, pero no solo como un proyecto, sino cómo poder compartirla con la gente que te rodea, cómo ayudar con tu carrera. Eso es lo que yo quiero, ese mensaje que yo quiero hacer llegar. Muchas gracias, profesora, por su tiempo y por la aceptación de su entrevista.
Y bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy en Infórmate Autónoma. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Ha sido aprobada la resolución.